La tierra está girando por ti, susurrando vivo. Bien, estamos en el segmento principal de nuestro programa de los domingos, Cuidando el Huerto. Y hoy, como habíamos dicho, tenemos al licenciado Nicolás Cruz Tineo, que es el director ejecutivo del IDEAT, o sea, el Instituto para el Desarrollo de la Economía Asociativa. Con él vamos a hablar sobre agroecología o agricultura ecológica. Y antes que nada quisiéramos darte los buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad de estar con ustedes y conversar con su público sobre este tema que es muy interesante en el marco de todos los efectos que está provocando la forma de cómo se hace economía en el mundo, el tema del cambio climático y todo esto, y la agroecología es una respuesta que creo que es importante que la gente lo conozca. Bueno, pues de entrada vamos a explicar qué es el IDEAT, cómo funciona, qué hace y cuáles son las actividades más importantes. Sí, gracias. El Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa, con sigla IDEAC, es una organización, una ONG, que técnicamente se dedica básicamente a desarrollar procesos empresariales asociativos. Es decir, trabaja fundamentalmente en la zona rural con pequeños productores que desarrollan asociaciones en el marco de asociaciones económicas que incluyen incluso la modalidad cooperativa, federaciones, etcétera, que hacen trabajo de economía de escala o provocan economía de escala para acceder al mercado. Por ejemplo, comercialización de café, los pequeños productores se reúnen en una cooperativa y hacen la labor de comercialización de manera conjunta, de tal forma que pueden tener mayor capacidad para competir y actuar en el mercado. Según entiendo, el trabajo básico es trabajar con los agricultores para hacer cooperativas. Sí. O sea que el 100% de la actividad de ustedes está relacionada con organizar cooperativas para los fines el asociativismo en de general. asociación, una asociación especial, que es la cooperativa. Exactamente, y en el área rural fundamentalmente, pero dentro de su labor desarrolla lo que es la gestión empresarial, es decir, administración, contabilidad y todo ese tipo de cosas, todo el sistema de gestión, más el acceso a mercado, es decir, desarrollo de planes de negocio y ese tipo de cosas, y la parte de tecnología que está focalizada hacia la agricultura orgánica o agroecología, básicamente. Son las tres líneas de capacitación que realizamos. Es básicamente una entidad de capacitación a organizaciones campesinas. Bien, eso en general es una cooperativa en que se encarga de organizar a las personas, capacitarlos a ellos para que tengan éxito, lógicamente. Bien, pero ustedes tienen una parte que es la agroecología dentro del trabajo de ustedes, que ya eso no es necesariamente cooperativa. Explícanos eso. La agroecología es una respuesta tecnológica al desarrollo de la agricultura propiamente dicha. En cualquier proceso empresarial entran tres elementos: lo que es la gerencia, lo que es acceso a mercado, posibilidad de conectarse con el mercado, y la tecnología que desarrolla el proceso empresarial. Pongámoslo como ejemplo, productores de café, por ejemplo. Entonces ahí nosotros en el cultivo, en el proceso de desarrollo de cultivo, aplicamos tecnología fundamentada en la agroecología, que es una modalidad tecnológica que va... por lo regular, el centro filosófico fundamental es la cooperación con la naturaleza. Nada de afectar o un enfoque de explotación de la naturaleza, sino de cooperación con la naturaleza. En ese sentido, todas las actividades técnicas que se desarrollan, y vaya, no estamos hablando de economía natural, es decir, que muchas veces se entiende como agroecología que la gente haga la cosa naturalmente. No, se aplica tecnología de punta en el área de agroecología. Incluso ya se habla de agroecología o agricultura orgánica intensiva. Por ejemplo, en el banano hay aquí, por ejemplo, una fuerte experiencia en materia de manejo de banano con criterio ecológico. Para fines de entender, explícanos la agroecología. Yo podría entender que es la agricultura ecológica, ¿verdad? Sí. Pero en el término filosófico de ustedes, ¿es eso mismo o cómo podemos entenderlo como algo práctico? Es que la actividad económica humana intercambia con el medio ambiente sin que afecte el medio ambiente. Por el contrario, mejora
la reproducción de la vida. Es decir, el fondo fundamental de la agricultura orgánica es la reproducción de la vida, como centro del accionar de los humanos. Por ejemplo, cuando tú decías al principio del programa de que trabajamos conscientemente por la reproducción de la vida, mientras los animales y la planta actúan en función de determinado criterio instintivo. Por ejemplo, el único animal que tiene hasta ahora la capacidad de razonar y decidir una cosa u otra es los humanos. Entonces, la agroecología es una propuesta racional de vínculo con la naturaleza sin afectar la reproducción misma de la vida y de la naturaleza. Eso misma. quiere decir que ustedes son la parte práctica de este programa de televisión de Cuidando el Huerto, ustedes lo están cuidando allá con la agroecología. Es eso, ¿verdad? Exactamente. Ahí es que quería llegar. Exactamente. Muy bien. Eso lo que quiere decir que nosotros aquí estamos teorizando en la cámara, pero y ellos lo están pero practicando. No hacemos nada en el campo, no, también hacemos en el campo. Bueno, sí, pero ellos, no, nosotros estamos educando para Sí. que las personas lo hagan, pero ellos lo están haciendo. Sí. Y por eso es que tú estás aquí con nosotros, para que nos traiga al público en general y dice, pero mira, eso lo podemos hacer. Perfectamente. Mira, por lo que tú has explicado, Nicolás, se entiende que no estamos hablando aquí de agricultura familiar, porque ustedes están promoviendo agricultura, producción para el mercado. Lo único que lo hacen con pequeña agricultura generalmente. Aquí en el país, esa agricultura agroecológica que ustedes hacen tiende a producción orgánica, porque me imagino que no, lo que ustedes rechazan es el uso de agroquímicos en el sentido que conocemos, ¿verdad? La práctica de usar agroquímicos para matar plagas o para fertilizar los cultivos. Pero, sin embargo, aquí hay 3 grandes áreas de exportación de agricultura orgánica, que son banano, café y cacao. Creo que ya entra algo de mango. Exacto. No sé, el mango y el aguacate en gran escala. Ajá. Pero que es un tipo de agricultura que, aunque sea de gran escala, podría entenderse como agroecológica en cierto sentido, porque no se utilizan agroquímicos. Sin embargo, la agricultura pequeña que ustedes promueven necesitaría de un empuje de políticas. Y yo me pregunto, o quisiera que tú respondas, ¿existen en el país políticas públicas dirigidas, orientadas hacia el desarrollo de este tipo de agricultura ecológica? No, en la República Dominicana predomina la agricultura convencional, fundamentada en el uso de agroquímicos. En tradición ha sido eso. Después de la Revolución Verde en los años 60, recuerda, por ejemplo, aquí se quedó con la costumbre o con la modalidad de agricultura convencional, y el Ministerio de Agricultura por lo regular se fundamenta en ese tipo de tecnología para fomentarla a nivel de agricultura. La agricultura agroecológica, si se quiere, se puede decir que los pequeños productores tradicionales que nunca han usado agroquímicos, de una u otra forma practican una agroecología, aunque no conscientemente, sino por las condiciones propias en que se desarrolla. Por ejemplo, el llamado conuco, que incluyen habichuela, maíz y otros rubros, es decir, una diversidad en un mismo espacio, eso es agroecología. Que es la diferencia con agricultura orgánica. Por la agricultura orgánica, por lo regular, tiende a más que toda visualizar el mercado. Por eso en la agricultura orgánica se necesita la certificación de una empresa para que diga es orgánica, para que el mercado internacional lo compre y pueda comercializar, lo acepte. Exactamente. Entonces la agroecología es un elemento mucho más cercano a la reproducción de la vida. Es la posibilidad de que los organismos vegetales y animales, los insectos, etcétera, convivan y se puedan reproducir bajo control natural. Es decir, por ejemplo, la práctica de la control biológico, por ejemplo, es un mecanismo que se acerca mucho a la agricultura orgánica, porque es usar los insectos y eso que hay en el medio ambiente para que entre ellos se controlen mutuamente. Cuando se aplica agroquímico, el agroquímico no diferencia entre una abeja que es benigna y otro insecto que es maligno para una producción. Pero ese insecto que es maligno supuestamente para esa producción puede ser benigno para otro tipo de cosas. Entonces la naturaleza está creada de tal forma de que se equilibra todo su sistema para desarrollar la vida en términos generales. Por eso es que el cuidado de la biodiversidad del planeta es un aspecto fundamental incluso para nuestra propia vida, porque sin esa biodiversidad el planeta tiende a desequilibrarse, y por lo tanto pasa como ahora, que hoy ya tenemos los efectos
de los cambios climáticos, producto precisamente de ese tipo de acción humana que está vinculada a la tecnología artificial fundamentalmente. Entonces, es como la ciencia se dedica a desarrollar procesos vinculados al proceso natural. Es decir, usamos la biología, pero la biología permitiendo que el equilibrio natural funcione. Por ejemplo, hoy día, se dice que para la Tierra reponer todo lo que estamos consumiendo los humanos, hoy día, tiene que durar 150 años. Es decir, estamos consumiendo más del 50% de la capacidad de la Tierra de reponer lo que estamos utilizando. Por eso hay ya procesos de degradación extrema. Es decir, lo que nosotros consumimos en 100 años no se repone en 100 años, sino que hay que buscar 150 años para que la Tierra pueda reponer ese proceso. Y hay ese desequilibrio es fundamental, por eso el problema del cambio climático. El licenciado Nicolás Cruz es economista, pero parece ya un biólogo en la práctica, ¿no? Sí, ya te habló de biodiversidad como si fuera cualquiera de nosotros que estamos trabajando eso de hace muchos años. Entonces, no hay una política general, digamos, en el país orientada a favorecer la agricultura ecológica, pero entiendo que habría departamentos o direcciones encargadas de esto en el Ministerio de Agricultura. Sí, en el 2002-2003 se creó aquí el CONAO, el Consejo Nacional de Agricultura Orgánica, eso a través de un decreto, y se crearon una propuesta de reglamento tratando de acercar el control, que el Ministerio de Agricultura tuviera control interno, sistema de control interno parecido al europeo o norteamericano, para que incluso pudiera crearse aquí certificadoras nacionales basadas en las normativas nacionales. Ese se llama el CONAO. El CONAO se creó en ese momento, pero nunca más se le dio. Después hubo cambio de gobierno, en el gobierno de Hipólito hubo cambio de gobierno. Los siguientes gobiernos no le han dado mucho. O sea que eso está paralizado ahí. Y ahí mismo se creó un departamento de agricultura orgánica que se dedica básicamente al problema del registro de la certificadora, básicamente. Okay. Pero no hay un programa nacional de apoyo a la agroecología, a la agricultura orgánica. Y yo sé que hay varias organizaciones que tienen que ver con la agricultura orgánica en el país, inclusive he visto hay varias, y ellas todas juntas no han hecho ningún esfuerzo como para organizarlo y hacer que se cumpla ese tipo de Bueno, nosotros somos parte de un movimiento que hay en América Latina, Movimiento Agroecológico para América Latina, se llama MAELA. Entonces, el año, a principios de febrero, por ahí, desarrollamos un evento internacional del Caribe, donde vinieron gente de Puerto Rico, viene de Haití, vinieron gente de la República Dominicana, hubo gente de Brasil, Colombia, Argentina, Guatemala, es decir, estuvimos reunidos. Y la idea de ese evento era precisamente tratar de que las iniciativas que hay en República Dominicana, tanto privadas como asociativas y ese tipo de cosas, se juntaran y se vieran y discutieran. De ese encuentro salió una propuesta, como una especie de manifiesto, donde se definen una serie de propuestas para políticas públicas. Y ya se creó un mecanismo de coordinación de este movimiento, y se creó la MAELA República Dominicana, que vinculaba al de América Latina, pero para República Dominicana, y cuya misión fundamental es precisamente promover que haya en el país política pública alrededor de esto. Cuando hablabas ¿En qué año fue eso? Ahora, este mismo año. Ahora mismo en febrero, que hubo una conferencia regional del Caribe. Bien. ¿Y qué resultado y qué acciones han tomado al respecto? Bueno, se salió este documento donde se define la propuesta de política pública. Hay un conjunto de propuestas que yo te lo mandé precisamente. Sí, lo vimos. Y se creó ese mecanismo. Ahora se está reuniendo y estamos discutiendo un plan de incidencia para promover las propuestas y tratar de que permear la política pública en República Dominicana. En estos momentos, por ejemplo, estamos incluso fortaleciendo este mecanismo para desarrollar estas actividades. Precisamente en este momento también se está discutiendo la posibilidad de crear un plan nacional de agricultura familiar. La agricultura familiar es una modalidad, si se quiere, es un modo de vida. Ese pequeño productor familiar que usa su propia mano de obra y familiar para hacer su producción en una pequeña área productiva. Regularmente... Básicamente para el autoconsumo. Autoconsumo y algún excedente para el mercado.
¿Qué pasa con ese tipo de agricultura? La visión tradicional es que ese tipo de agricultura tiende a desaparecer por el proceso de modernización y elevación de la productividad. Pero se ha demostrado incluso en Europa y Estados Unidos que esa pequeña agricultura subsiste por encima de ese proceso de descampesinización que se da en términos de la Quiero agricultura poner eso convencional. que tú dices con respecto al trabajo de IDEAC. ¿Es esa la agricultura familiar también parte integral de lo que es la cooperativa o es un programa aparte? Precisamente el trabajo que nos realizamos es con pequeños productores que pueden llamarse agricultores familiares o que están en el marco de la agricultura familiar. Entonces, esos pequeños agricultores, para actuar en el mercado, se le hace muy difícil por lo pequeño de la producción, por la dificultad de acceso a los mercados. Entonces, lo que hacemos es con esos pequeños agricultores los asociamos, promovemos su asociación para que los excedentes económicos puedan colocarse en el mercado de manera asociativa y así tener mayor posibilidad de gestionar parte de la cadena de comercialización. Con tu permiso, Nicolás, vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos para seguir conversando sobre agricultura ecológica. La tierra está girando por ti, susurrando vivo